Muchísimas reacciones en los primeros minutos de la renuncia de Liz Truss como primera ministra del Reino Unido. Se cumplió la maldición que había lanzado el periódico Financial Times diciendo que la primera ministra tenía la vida útil de una lechuga. Pues no sé cuánto duren las lechugas en el refrigerador, pero los 44 días duró en el cargo, menos de mes y medio. Vámonos hasta Londres con Kiev Arisa. Kiev, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues como tú bien indicas, bastantes acontecimientos relativamente históricos por la corta duración de Liz Truss como primer ministro. Permíteme solamente hacer dos señalamientos. Sí. ¿Cuáles son los pasos a seguir en estos momentos? Se tiene una semana en la que se tendrá que elegir de manera interna, solo con votación de los que son ministros conservadores, un nuevo líder interino para ser asumido como primer ministro. Lo que se pretende dentro del Partido Conservador es evitar una elección general, que es algo que la oposición, pues obviamente pugnará para poder abrir la elección a nivel nacional y tener la gran posibilidad de recuperar, pues obviamente el mandato como primer ministro, pensando en el Partido Laborista. Estoy viendo aquí, Kiev, que su periodo como primera ministra es ya el más corto en la historia. El anterior era del primer ministro George Canning, que duró 119 días en 1827, y bueno, pues su cargo terminó porque falleció. Pero esto es algo verdaderamente increíble porque además, ¿cuántos primeros ministros lleva el Reino Unido desde la época del Brexit? Ya lleva varios. ¿Está inaugurándose un periodo de inestabilidad política en el Reino Unido? Sí, pero además hay que recordar cuáles son los elementos que han potenciado esta crisis a nivel político, que todo se traduce en el tema económico. Hay que recordar la presión que existe pues tan fuerte sobre los precios de los energéticos, el incremento de índices inflacionarios, pues obviamente motivados por el incremento obviamente en lo que es en los precios de vivienda y de algunos artículos básicos de niveles de casi al 10%, lo cual no se había visto a nivel histórico, una caída del valor de la libra esterlina en contra del dólar a niveles que hace más de 100 años que no se veían, obviamente, esos índices o nunca se habían dado. Sí. Entonces me parece que es un conjunto de elementos que pues, ofrecen una tormenta perfecta y que se están traduciendo en una presión social y política, la cual pues lamentablemente la ex primer ministro no pudo resistir por presiones en su partido y sobre todo pues la renuncia de funcionarios trascendentales como su canciller, que justo había presentado esa iniciativa para reducir impuestos y tratar de fomentar inversiones y empleo, y pues lamentablemente salió contraproducente para ellos. Las encuestas recientes dicen que si hubiese una elección general, ganaría el Partido Laborista actualmente en la oposición. ¿Cuánto tiempo podrá resistir el Partido Conservador, quien quiera que quede como sustituto de Liz Truss mediante el proceso que nos acabas de describir antes de convocar a una elección general, Kiev? Mira, lo más probable es que a partir de la próxima semana, te decía yo, con ese plazo, pues el Partido Conservador nomine y obtenga muy probablemente la persona que llegó al final de la carrera ante Liz Truss, que fue Rishi Sunak. Sí. Muy probablemente él sería, pues obviamente el nominable y el apuntado para poder entrar dentro de esta nueva etapa. Y lo que sí es un hecho es que una elección general inmediata, pues sí podría ser convocada quizás para el próximo año. Y eso me parece que va a ser inevitable tanto para el Partido Conservador o los laboristas. Ellos seguirán pugnando por regresar al poder después de más de 13 años ausentes, y el Partido Conservador pues tratará de obtener legitimidad dentro de sus planes de gobierno económicos y ajustes, que como bien mencionabas anteriormente, hay una alta volatilidad, pues obviamente índices globales que están obviamente afectando, cuestiones geopolíticas, y en resumen, pues sí, son momentos de alta incertidumbre,
pero pues que obviamente que el mundo no son ajeno a ellos, ¿no? ¿Cómo explicar su nombramiento como primera ministra y que esto haya terminado así? ¿Se equivocaron quienes la apoyaron? ¿Qué podríamos decir de bote pronto, Kiev? De bote pronto podríamos decir que la gran equivocación no tanto fue dentro del Partido Conservador, sino quizás pues en errores en cuestión de la predicción y la reacción que tendrían los mercados ante su propuesta económica, la cual pues sí fue venturosa y hay que, solo para mencionar un caso muy simple, pues la reducción de las tasas impositivas, por ejemplo, para las grandes empresas y sobre todo también la reducción en las tasas de impuestos, por ejemplo, de impuestos sobre la renta, lo que será el equivalente en México, para la gente de alto poder adquisitivo, pues eso también generó Kiev, señales perdóname, en los mercados de tengo que hacer una alarma. pausa obligada, regreso enseguida. Arisa, Kiev, te ofrezco una disculpa, nos iba a caer el corte automático y nos estabas explicando cómo desde tu punto de vista pudieron haberse equivocado quienes nombraron primera ministra a Liz Truss, habida cuenta los resultados. No, a mí me parece que ella es solamente un efecto colateral de un error de diagnóstico sobre el paquete económico que se presentó. Yo creo que no estaban preparados para una reacción tan adversa a nivel internacional, incluso el Fondo Monetario Internacional criticando severamente esas medidas que tendían pues, a privilegiar y a reducir las tasas impositivas de captación de impuestos, y eso claramente tendría un boquete financiero que pues solamente tendría que ser con deuda, y como tasas de interés pues van en incremento. Te vuelvo a repetir, es la tormenta perfecta ante un escenario conservador y que políticamente pues genera mucha volatilidad en mercados, mucha incertidumbre, y si a eso le adicionas te digo, el incremento de precios de los energéticos, y pues entrando ya a estas temporadas en donde ya comienza a ser crucial el tema de, incluso se ha manejado las posibilidades de implementar apagones sectorizados en algunas regiones del país para poder afrontar esa crisis que podría ser de suministro de energía en ciertas regiones del país. Entonces me parece que es algo que el Partido Laborista políticamente pues puede tener mucho rendimiento. Pues Kiev, vamos a seguir las reacciones que vendrán en los próximos días y seguramente estaremos hablando contigo si nos haces favor. Te mando un abrazo. Igualmente un abrazo para ti, Pascal, y tu auditorio. Buen día.